Hace 40 años Colombia sufrió la peor tragedia natural de su historia. Un deshielo producto de una erupción del volcán Nevado del Ruiz ocasionó una avalancha que sepultó a la población de Armero en el departamento del Tolima. El saldo, 25.000 personas muertas. A lo largo de la historia, estas inundaciones, deslizamientos, tsunamis y terremotos han sido devastadores. Se han llevado con ellos pedazos de la historia y también han acabado con pueblos. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, cuando uno habla del año 1985, habla de un año realmente terrible para Colombia. Lo que pasó con el Palacio de Justicia y lo que pasó una semana después. Es que fue justo una semana después de la toma y retoma del palacio, que fue un episodio espantoso, ocurre la peor tragedia natural en la historia de Colombia. El cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz hace erupción, hay un deshielo, cae una cantidad de agua gigantesca, eso provoca una avalancha, un río, el río Lagunilla, que llega hasta Armero, llega con una fuerza absolutamente devastadora y produce una tragedia de proporciones dolorosísimas, Teresita. 25.000 personas muertas, gente desaparecida, un pueblo entero que fue borrado del mapa. Uno puede resumir así lo que pasó hace exactamente 40 años. Una tragedia de la que hoy no nos olvidamos. No, para nada, Juan Roberto. Y si le ponemos cifras a la tragedia, la erupción causó que el 2% de la capa de hielo, eso es enorme en un volcán nevado, sí, se desprendiera y fue la que llegó a los ríos causando esa crecida, esa avalancha, esa fuerza, que llegó a tener 80 kilómetros por hora de fuerza, de velocidad. Claro, y una altura que para mí el dato es devastador. Una altura, la avalancha de 44 metros, Teresita. Sí. Es decir, fue algo que arrasó en algo más de 20 minutos con todo un pueblo. Veíamos en las noticias, en Caracol, la imagen del hospital. Contaban que el hospital de 3 pisos y lo único que sobrevivió a esto fue el techo del hospital. De la iglesia, de las 3 iglesias de la principal, solo sobrevivió la cúpula, que quedó a 1,5 kilómetros del lugar original. O sea, estamos hablando de una tragedia que nos marcó de por vida y de la que hoy, imagínense, 40 años después, seguimos hablando. Es que fue terrible, terrible. Yo visité Armero 2 meses después y era muy impresionante ver lo que había sido, tratar uno de imaginarse el pueblo, la gente, la vida cotidiana, que dejó de existir. Lo doloroso también es que viendo los registros de prensa, los registros de entidades del Estado de la época, habitantes de la región, la tragedia estaba anunciada. Expertos habían dicho, ojo, que hay actividad del volcán del Ruiz. Y pues la verdad lo que se hizo fue entre poco y nada. Había un calentamiento grande, por ejemplo, de la laguna de Lotún, que queda ahí cerca, sí, y de algunos ríos. Fue tal el calentamiento del agua que empezaron a morir los peces y olía a azufre. Se sabía que algo estaba pasando con el volcán, pero desafortunadamente y tristemente no se hizo mayor cosa. Súmele que durante todo ese 13 de noviembre hubo caída de ceniza, no solamente en Armero, en las poblaciones cercanas, en Chinchiná, que eso fue en Caldas, en Chinchiná hubo más de 2.000 muertos también por esta avalancha. Se habla muy poco de Chinchiná porque, digamos, fueron 2.000 frente a 25.000 víctimas, pero igual fue trágico. Es decir, desde muy temprano se sabía que algo estaba pasando. Entiendo, y lo dicen personas de Armero, que el sacerdote del pueblo dijo, tranquilos que aquí no pasa nada. Sí, nadie les dijo, corran, evacúen, salgamos de acá. No, la Cruz Roja también reaccionó, sí, antes de que explotara el volcán, pero 1 hora antes, 1.5 horas antes, diciendo a lo mejor hay que evacuar el pueblo. Y no solamente hubo daños en Armero, en esos 20 y pico de minutos, porque la erupción, la primera fue hacia las 9:30 de la noche, pero la llegada de la avalancha a Armero fue pasada las 11 de la noche. Qué noche tan horrible.
Teresita, no es el único desastre natural provocado por un deslizamiento a lo largo de la historia. De hecho, en Armero hubo dos en el pasado. Hubo también dos, uno en 1595 y otro en 1845. Sí, precisamente por erupciones del volcán y los ríos, el agua que corre por la zona. No es la primera vez que había un deslizamiento. El volcán se decía que era un volcán que estaba dormido, pero esos despiertan en cualquier momento, pero anuncian. Ellos van diciendo, claro, me estoy despertando. Y eso es lo que hay que aprender a reconocer. Pero deslizamientos en el mundo, en China ha habido varios deslizamientos a lo largo de los últimos siglos. ¿También provocados por volcanes? Por volcanes. El más grande es uno que se llama Huanyai. ¿En qué época fue eso? Huanyai fue en el siglo XVII, pero murieron cerca de 200.000 personas. Y Huanyai repitió después, recién pasada la Guerra Mundial, la Primera Guerra en 1920, con otras 200.000 personas. Ese ha sido clave, esos deslizamientos, pero hay otros que son inundaciones en China. Es que China tiene muchas montañas y muchos ríos. Uno se imagina Shanghai, Beijing, pero tiene ríos importantes. Uno escucha de manera recurrente tragedias o desastres naturales en China. Sí, en Huanyai entonces tenemos esos dos, el último en 1920, pero inundaciones, el río Amarillo en español o Yangtze, como se dice en chino, es un río que hoy tiene muchas represas, pero en su momento se inundaba con muchas crecidas muy rápidamente, inundaba valles por los que cruza y en una de esas llegó a matar a cerca de 4 millones de personas. Eso ya son palabras mayores. Teresita, en más cerca, en América Latina, estaba viendo registros de que en Venezuela, en Perú, también ha habido grandes inundaciones que han sido demasiado catastróficas, letales, han causado muerte y destrucción sin que nadie pueda evitarlo. Si hablamos de letales, Armero es la cuarta en el mundo, pero en La Guaira, Venezuela, en el estado de Vargas, que se llama, hubo una puro antes de que terminara el siglo, 1999, y ahí murieron cerca de 30.000 personas también. En Perú. Perú también. Perú tiene también esas montañas, tiene los Andes, esos ríos que bajan, y también hubo en el 1974, que fue la última grande, en la que también murieron más de 20.000 personas. Si uno mira el común denominador, Teresita, ¿estos son desastres naturales anunciados o que toman por sorpresa a las personas afectadas? Y a las autoridades, por supuesto. Dicen que hay dos tipos de inundaciones. Inundaciones como la de Armero, la de La Guaira en Venezuela en 1999, que surgen anunciadas, porque uno ve que el río va creciendo, que hay lluvias reiteradas durante días y días y días que hacen que crezca el cauce de los ríos. Hay otras que se llaman flash, inundaciones flash. Y estas no son anunciadas, pero también son letales. Increíble. Y lo que ahí también uno se pregunta es, siguen pasando, vuelven a pasar, e inclusive hay gente que vuelve a vivir en esos lugares donde hubo esas inundaciones y esos deslizamientos. Yo siempre me he preguntado el por qué. Es que eso es porque la gente vuelve, que es que ahí tenía incógnita. Mi casita, que ahí vivía mi abuelo, mi bisabuelo. Pasa en todos lados, no solo en América Latina. En China, estos lugares de las grandes inundaciones del río Yangtze, el gobierno chino ha tenido que pelear fuertemente con la población para reubicarlos y decirles, acá no. Entonces, finalmente han tomado esa decisión de hacer muchas represas y pues allá lo que dice el premier se hace y reubicar a la fuerza, a las maras, a la gente que vivía en estas riberas. Sí, Teresita, quiere que nos devolvamos un poquitico, háblenos del Vesubio. Pompeya. Ese fue otro pueblo que literalmente, al igual que Armero, dejó de existir y también fue un volcán. El Vesubio, y también era anunciado. Uno lee la crónica de los romanos en esa época y hablan de la lluvia de cenizas, hablan del calor. Los pueblos alrededor de Pompeya dicen, se estaba calentando todo mucho. Y esto fue en diciembre, es decir, era invierno, no tenía por qué hacer calor en el pueblo, un 15 de diciembre. Y explotó el volcán y arrasó con Pompeya. En esa época Pompeya era una ciudad llamada de 8.000 habitantes, pero contando los que murieron alrededor de Pompeya fueron 16.000 muertos, y un pueblo que es más, quedó tan borrado el mapa, Juan Roberto, que se sabía que había existido por crónica, porque la gente contaba historias, pero no fue sino hasta hace 250 años, finalizando el siglo XVIII, que empezaron a excavar
y encontraron artefactos. Ay, qué interesante, acá hay un sitio de ruinas romanas interesantes. Y cuando siguieron excavando, y eso ya estoy hablando del siglo XX, sí, descubrieron el pueblo entero. Debajo de las ruinas. Increíble. Teresita, la reflexión que hay que hacer es que además de destrucción, por supuesto de muerte, de desolación, estas tragedias naturales pues también tienen grandes costos en materia de la utilidad de la tierra, causan hambrunas, causan desplazamientos, porque hay mucha gente que no se vuelve a instalar en los lugares donde ocurren las tragedias, sino que hay un desplazamiento y hay hambrunas. Hay hambrunas. Y en el caso de los volcanes, ya que es como el tema reiterativo, los volcanes generan nubes de ceniza. Y hay uno, por ejemplo, en 1815 en Indonesia, se llaman el Tambora, que generó lo que llamaron el invierno que duró un año. Durante un año no vieron el sol. Y en Europa... ¿Por la ceniza? Por las cenizas. En Europa, a mediados del siglo XIX, hubo varios que explotaron en Islandia, Finlandia, en esa zona del norte, y generaron las hambrunas famosas de Irlanda. Porque si no hay sol, hay una gran nube de ceniza, ¿qué cosecho? ¿Cómo siembro? La tierra necesita el sol para producir. Entonces la hambruna de la papa, la agricultura se acaba, el desplazamiento, la gente busca dónde irse, el campo se acaba. Tiene unos costos muy terribles también que vienen paralelo a estas tragedias. Tragedias que con el cambio climático dicen que cada vez van a ser más intensas y sobre todo más frecuentes. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.